Categorías de los efectos neurotóxicos. ¿Te ha pasado que al estar en presencia de un agente químico natural sientes dolor de cabeza, tos, dolor abdominal o vértigo? Múltiples causas pueden llevar a los organismos vivos a sufrir intoxicaciones, desde la más leve hasta aquellas que pueden ser graves o generar daños permanentes. Se considera neurotóxico a aquel agente natural o artificial con el potencial para inducir un daño o toxicidad sobre el sistema nervioso, ya sea central o periférico. Pero, ¿qué son y qué función ejercen estos sistemas? El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, que incluye la totalidad del cerebro y la médula espinal. En él se concentran las funciones de monitoreo y la toma de decisiones para la ejecución de actividades. Por su parte, el sistema nervioso periférico lo conforma la enorme red de neuronas y fibras nerviosas, cuya función concierne a enviar y registrar señales al cerebro, el cual responde y ordena acciones, como cuando los receptores de la piel registran frío y entonces el cerebro ordena buscar algo con que taparnos. Es importante conocer que los síntomas serán dependientes de la toxicocinética de la sustancia, así como de otros factores, por ejemplo, la vía de absorción, la duración de exposición y variaciones individuales, que engloban la edad, el sexo o la dieta del individuo, entre otros ejemplos. Estos pueden manifestarlos de forma inmediata u ocultarlos durante un periodo de latencia. ¿Cómo se presenta la neurotoxicidad? La neurotoxicidad suele manifestarse bajo la forma de debilidad o entumecimiento de las extremidades, pérdida de memoria, pérdida de visión, deterioro de las capacidades cognitivas, aparición de conductas compulsivo-obsesivas, delirio, cefalias y disfunción sexual. La alta concentración de una neurotoxina induce a la muerte celular, cuya sintomatología incluye la pérdida del control motor, colapso cognitivo y disfunción del sistema nervioso autónomo. El cuadro suele desembocar en la apoptosis, que entraña importantes cambios en la morfología celular de la víctima, cambios que suelen incluir la fragmentación cromosómica del ADN. Por ello, y a manera de tener en cuenta el daño, el reglamento del CLP tiene entre sus principales objetivos determinar si una sustancia o mezcla presenta propiedades que deban ser clasificadas como peligrosas. Una vez identificadas dichas propiedades y clasificada la sustancia, se deberán comunicar los peligros detectados a través del etiquetado. Si bien las indicaciones de peligro o frases H son indicaciones de advertencia que se incluyen en los productos que cuentan con sustancias nocivas y que representan un peligro para la salud o el medio ambiente, asignadas a una clase o categoría de peligro. Estas describen la naturaleza de los peligros de una sustancia o mezclas peligrosas, de las cuales se consideran las siguientes frases. Sin embargo, la única frase H asociada específicamente a efectos neurotóxicos es la frase H336. El resto de las frases están asociadas tanto a sustancias neurotóxicas como a otro tipo de sustancias con efectos tóxicos. Algunos ejemplos de ellos: el acetato de etilo, la acetona, pentano, pertenecientes a la categoría 3 de toxicidad específica en determinados órganos. No existe un modelo unificado de clasificación de sustancias neurotóxicas. Se han propuesto diversos sistemas en clasificación basándose en su estructura química, en sus propiedades químicas o físicas o en sus efectos. Sin embargo, el listado adjunto de sustancias neurotóxicas de los neurotóxicos en el ambiente laboral establece 4 niveles de los que podemos hacer referencia. Mecanismos de acción neurotóxica. La complejidad del funcionamiento y anatomía del sistema nervioso, su interrelación con otros sistemas y la falta de capacidad regeneradora de las neuronas dificulta en ocasiones el poder establecer qué tipo de mecanismo de acción emplea un agente neurotóxico. No obstante, la exposición a sustancias neurotóxicas puede producir 3 tipos de alteraciones principales: alteraciones sensoriales en cualquiera de los 5 sentidos, una gran variedad de sales inorgánicas, compuestos organofosforados, compuestos de plomo, etc., producen pérdida de funciones sensoriales. Alteraciones motoras, lo que puede conducir a parálisis de mayor o menor grado. Alteraciones en la capacidad de aprendizaje, retención de memoria, cambios emocionales,
y donde el monóxido de carbono estaría englobando principalmente al grupo. Dichas alteraciones son causadas por alguno de los siguientes mecanismos de acción neurotóxica, que determinan la interacción directa entre el sistema nervioso y el xenobiótico o sus metabolitos. Neuropatías. Este mecanismo hace referencia a aquellas sustancias que actúan directamente sobre las neuronas, provocando su degeneración e incluso su muerte. El proceso de degeneración neuronal, una vez que ha tenido lugar, es irreversible y permanente. En general, el efecto provocado por esta clase de agentes neurotóxicos se caracteriza por la aparición de encefalopatías, produciendo en algunos casos una disfunción global y en otros un efecto más concreto. Debido a la especificidad del neurotóxico por un grupo de neuronas determinadas, dando lugar en el supuesto a una pérdida de la funcionalidad muy particular. Por ejemplo, algunos de los compuestos más conocidos en toxicología, como el arsénico, suponen una alteración neurológica que produce una encefalopatía aguda así como una neuropatía periférica, que actúan bajo el mecanismo de acción, suponiendo una inflamación del cerebro y degeneración axonal en el sistema nervioso periférico. Axonopatías. En este caso, el agente neurotóxico actúa directamente sobre el axón. El axón se degenera y provoca una desnaturalización de la mielina, lo que puede producir un gap o ruptura del axón, quedando el cuerpo neuronal intacto. La consecuencia principal de este hecho es la dificultad de la transmisión del impulso nervioso. Si la acción neurotóxica tiene lugar sobre los axones del sistema nervioso central, el proceso se vuelve irreversible. Por el contrario, el efecto tóxico sobre los axones del sistema nervioso periférico puede ser reversible. En las axonopatías, los axones de mayor longitud son afectados en mayor grado que en los de menor longitud, debido a su mayor superficie de contacto. Algunos ésteres de órgano fosforados pueden producir graves axonopatías, debido a la degeneración de los axones distales central y periférico. En general, el efecto neurotóxico aparece de forma retardada, es decir, pueden transcurrir entre 7 y 10 días después de la exposición. También los hidrocarburos alifáticos son otro claro ejemplo de sustancias que inducen a las neuropatías axonales. Entre ellos se cabe destacar un ejemplo muy conocido como el hexano. Mielinopatías. El agente neurotóxico interacciona directamente con la mielina o con las células mielinizantes. La mielina se desnaturaliza produciéndose la separación con el axón y la consiguiente pérdida selectiva de la misma. La gravedad de este efecto depende directamente de la extensión, de la desmielinización y de cuál sea el sistema afectado. En cualquier caso, la principal consecuencia de este hecho es la alteración de la transmisión del impulso nervioso, o en algunos casos más graves, puede producirse el bloqueo de la transmisión del mismo. Algunos metales, como el plomo y el teluro, ejercen su acción neurotóxica sobre las células de Schwann, mientras que el hexaclorofeno ejerce su acción directamente sobre la mielina. Toxicidad asociada a la neurotransmisión. Existe un grupo importante de sustancias, drogas, productos farmacológicos sintéticos, etc., que interaccionan con los receptores específicos del sistema nervioso, alterando la comunicación intercelular. La principal consecuencia es la interrupción parcial o total del impulso nervioso. El efecto agudo de estas sustancias depende directamente de la concentración a la que se encuentran en lugar de interacción. Por ejemplo, la cocaína es un psicoestimulante que tiene acción anestésica local e inhibe la recaptación neuronal de las catecolaminas y serotoninas, alterando de esta manera la comunicación transsináptica. Por eso, y manteniendo en cuenta lo anterior, podemos dividir a nuestros agentes tóxicos en base y atendiendo al lugar específico donde la sustancia química actúa e interacciona.